Bueno, buenos días. Irene Sheikman, adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Hoy vamos a leer en estos momentos la monografía que se llama Acerca del amor materno durante el proceso de subjetivación primaria del infans. La autora es la licenciada Alejandra Suchi. Esta monografía fue producto de un seminario, del seminario La sociedad y la cultura para el psicoanálisis. El seminario fue dictado por la doctora Silvia Leguizamón y es un seminario online. Vamos a tener como comentadores por instituto a la licenciada Liliana Pérez de Sulman, que es miembro titular en función didáctica y coordinadora del grupo de investigación Los Cuatro Conceptos. Y por candidatos vamos a tener a la licenciada Romina Rossi, que es analista en formación de la filial Bahía Blanca. Cuando quieras podemos empezar con la lectura. Bueno, muy bien, buenos días. Antes de iniciar la lectura de la monografía, me gustaría agradecer a todos aquellos que me han ayudado de diversas maneras a poder estar aquí en este momento. Primero a APA y en particular Instituto, que a lo largo de todos estos años me han brindado no solamente una excelente formación académica, sino que no han perdido de vista su aspecto humano y han sido muy considerados conmigo. Me gustaría agradecer a todos los profesores que he tenido en los seminarios y en particular a quienes considero mis maestras. Primero a Clara Sheikman, quien me ha introducido en el mundo del psicoanálisis, enseñando como lo hacen las grandes maestras, desde el ejemplo de cómo ser un excelente profesional y una excelente persona. A Susana Novau, que con gran generosidad me ha abierto las puertas de la casuística local. A Silvia Leguizamón, con quien desde la cercanía del mundo online me ha guiado, me ha corregido de una manera respetuosa, generosa y amorosa. Muchas gracias por ayudarme a recorrer este último tramo y a poder concretarlo hoy en la lectura de la monografía. A mi analista, sostén e impulsora abstinente de todos mis logros, gracias. A mis amigas, a mis compañeros de seminario, con quienes comparto numerosos momentos, lecturas, teorías, trabajos, pero por sobre todas las cosas, una profunda amistad. Y por último, y más importante, a mi familia, a toda mi familia, a mis padres que me acompañan en su recuerdo eterno, a mi hermano que siempre me ha apoyado para que concrete todos mis objetivos, a mi amado esposo y mis hijitas que me han permitido experimentar la intensidad del profundo amor materno del cual les voy a hablar a continuación. Bueno, la monografía, como ya lo dijo Irene, se llama justamente Acerca del amor materno durante el proceso de subjetivación primaria del infans, y me gustaría iniciar con una frase de Winnicott que dice: el amor y el odio constituyen los dos principales elementos a partir de los cuales se elaboran todos los principios humanos. En el presente trabajo voy a realizar un recorrido acerca de la importancia del amor materno durante este proceso de subjetivación y la consecuente elaboración del odio necesaria para poder arribar a dicho sentimiento amoroso. Numerosos han sido los desarrollos acerca de la prematuración de la cría humana y la necesidad del otro para su supervivencia, como así también la diferencia de los animales que logran independizarse mucho antes que el cachorro humano. Freud ha tomado dicha característica en el concepto de desvalimiento, siendo este uno de los rasgos principales del inicio del proceso de subjetivación primaria. Otra de las características de este proceso es la necesidad de encontrarse con otro ser humano que lo asista para así poder convertirse en sujeto. Este encuentro, en general, se realiza con la persona que va a ser llamada madre, aquel ser humano que ejercerá la función materna. Freud pone el acento en la figura de la madre durante los momentos iniciales del proceso de constitución del aparato psíquico. Winnicott, en cambio, nos habla acerca del ambiente facilitador y estudia la figura de la madre en sus múltiples facetas y funciones, todas de carácter fundamental para lo que él ha denominado el proceso de maduración del niño. Winnicott retoma los conceptos que Freud ha planteado acerca de la importancia del amor y el odio como factores fundamentales de todos los asuntos humanos. Para Winnicott, el amor y el odio son instintos que componen nuestro aparato psíquico, con tendencias a la integración y a la desintegración respectivamente.
y que hacen referencia a la unión deseada entre el psique-soma y la mente. Tanto en la obra de Winnicott como en la de Freud encontramos referencias filosóficas acerca del amor. Ferrater Mora, en su diccionario de filosofía, refiere el uso del término amor para designar actividades o el efecto de actividades. El amor es visto según los casos, como una inclinación, como un afecto, un apetito, una pasión, una aspiración. Es visto también como una cualidad, una propiedad, una relación. Ferrater Mora reseña que en casi todos los filósofos griegos hay referencias al tema del amor, ya sea como principio de unión de los elementos naturales, ya como principio de relación entre seres humanos. Pero es Platón quien más se ha dedicado al tema del amor. Platón se esfuerza por probar que el amor perfecto, principio de todos los demás amores, es el que se manifiesta en el deseo del bien. El amor es para Platón siempre amor a algo. El amor es el hijo de la pobreza y de la riqueza. Es una oscilación entre el poseer y el no poseer, el tener y el no tener. Bajo la influencia del verdadero y puro amor, el alma asciende hacia la contemplación de lo ideal y eterno y universal, el que tiene y reúne el amor en general. Pero el amor que se manifiesta en el bien, unido a la moderación y a la justicia, tanto en nosotros como en los dioses, es el que posee el mayor poder y el que nos proporciona la felicidad completa. Entiendo que en Winnicott encontramos la idea filosófica del amor como relación, como un afecto, un sentimiento poderoso que tiende a la unión en la vida instintiva. Freud toma el banquete de Platón como una de sus fuentes de inspiración para pensar en el amor a lo largo de su obra. En Psicologías de las Masas podemos observar cómo toma el poder de la relación, desde el punto de vista filosófico, que el amor posee, que se encuentra en el concepto de ligazón libidinosa por otra persona. Freud reconoce al amor como un factor que limita al narcisismo, poniendo diques a los mismos, y en ese movimiento se transforma en un factor de la cultura, ya que en sus palabras es una vuelta del egoísmo al altruismo. 7 años antes, en Introducción al Narcisismo, Freud planteaba como una vía de acceso al estudio del narcisismo el análisis de la vida amorosa del ser humano, conceptualizando el primer tipo de relación objetal que el niño sostiene con un objeto como de apuntalamiento. Dice Freud, las pulsiones sexuales se apuntalan al principio en la satisfacción de las pulsiones yoicas. Así, las personas encargadas de los primeros cuidados del niño se convertirán en sus primeros objetos de amor, la madre o su sustituto. Las posteriores elecciones objetales podrán ser de tipo anaclítica por apuntalamiento o del tipo narcisista, tomándose a sí mismo como objeto. En 1921, Freud reconoce en todos los vínculos fenómenos sociales y los opone a los fenómenos narcisistas, retomando la presencia del otro como determinante desde el inicio de la vida humana. En la vida anímica del individuo, dice Freud, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social en el sentido más lato, pero enteramente legítimo del término. El objeto como modelo se plantea como la condición necesaria para el desarrollo del proceso de identificación. Continuando en el mismo texto, Freud se refiere a la identificación como la forma más originaria de ligación afectiva con un objeto. En segundo lugar, pasa a sustituir, dice Freud, una ligación libidinosa de objeto en el yo, por así decir. Y en tercer lugar, puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. El autor plantea que cuando un sujeto se identifica con un objeto, este último se pierde o ha sido resignado y se lo vuelve a construir en el interior. En el interior del sujeto. Así, el yo se altera parcialmente según el modelo del objeto perdido. El objeto se coloca en el lugar del yo o en el del ideal del yo, proceso primario y constitutivo del sujeto humano, donde el objeto auxiliar pasa a ser primordial para su subsistencia. Retomando las ideas de Winnicott, él nos marca el final del camino de la constitución subjetiva, siempre teniendo en cuenta su inicio, y nos dice: el hecho de convertirse con el tiempo en individuos adultos, sanos, independientes y positivos para la sociedad,
depende de forma absoluta de un buen comienzo que la naturaleza asegura por medio del vínculo entre el bebé y su madre, lo que se llama amor. El amor de una madre es una emoción bastante primitiva, puesto que en él hay elementos de posesión y apetito, además de generosidad, poder y humildad. Pero el sentimentalismo está ausente por completo y repugna a las madres, nos dice Winnicott. Retomando la frase inicial y reflexionando acerca de la misma, podemos considerar que no solamente el amor y el odio son los elementos principales que componen los asuntos humanos, sino que ambos implican agresión, y a su vez la agresión puede ser un síntoma de miedo. Si tomamos el proceso que Winnicott plantea en el odio y la contratransferencia, me gustaría puntualizar algunas de sus partes. El bebé no es la propia concepción mental de la madre. El bebé constituye un peligro para el cuerpo de la madre durante el embarazo y el parto. Interfiere en la vida privada de la madre. Es un reto que provoca preocupación. En mayor o menor grado, una madre siente que su propia madre exige un bebé de ella, de manera que su bebé es producido a fin de aplacar a su madre. El bebé es cruel, la trata como una escoria, como una sirvienta gratuita o una esclava. Ella tiene que amarle, incluyendo sus excreciones, al menos al principio, hasta que el bebé tenga dudas con respecto a sí mismo. El bebé trata de hacerle daño, la muerde periódicamente como señal de amor. Da muestras de desilusión con respecto a ella. Su amor excitado es un amor interesado, de tal manera que una vez conseguido lo que se proponía, la arroja de sí como si se tratase de una mondadura de naranja. La madre debe superar el asco, la rabia, la frustración, el sueño, el miedo, la postergación de sus deseos personales, la decepción, el desdén, el odio que le produce su propio producto, el cual muchas veces le resulta tan ajeno. Debe superar todas las restricciones que le provee a su narcisismo y dar lugar a los sentimientos amorosos para que predominen sobre el odio, y en especial sobre la agresividad, que puede estar relacionada a ambos sentimientos, tanto en la madre como en el ambiente, para poder ofrecer al niño un ambiente facilitador que le permita la entrada al mundo en que vivimos. ¿Cómo hacerlo? Esa será la cuestión a dirimir. Desarrollo. Spitz plantea la importancia de la Gestalt en la constitución objetal del infante y hace una pregunta retórica. Se pregunta, ¿no podría una muñeca mecánica a la que se le adaptara la Gestalt signo educar a nuestros niños lo mismo? No, no podría, dice. Aun cuando el equipo innato está a disposición del bebé, desde el primer momento de vida ha de ser activado. Esa chispa vital es conferida al equipo mediante intercambios con otro ser humano, con un congénere o con la madre. Solo la relación recíproca podrá proporcionar el factor experimental en el desarrollo del infante. Spitz nos habla acerca del papel materno como aquel que lo abarca todo, teniendo en cuenta la importancia de los sentimientos que despiertan en una mujer la maternidad y la enorme gama de tonalidades afectivas con las que se tiñe el inicio de la vida de su hijo. El autor construye el concepto de clima emocional, clima creado por los sentimientos de la madre, e incluye la totalidad de las fuerzas que influyen en el desarrollo del niño. Spitz tiene en cuenta la influencia de la presencia del padre, como de la familia ampliada, y la cultura ejerce sobre el niño. Pero plantea, ¿sí?, que todas estas influencias son transmitidas al infante por conducto de la madre. En la relación madre-hijo, la madre es la que representa el medio que rodea al niño. La madre deberá defenderse de la seducción que su bebé le ofrece, ya que es la parte madura del vínculo, e instrumentará las defensas necesarias. Negación, desplazamiento, transformación en lo contrario, represión, etc., para no sucumbir ante las invitaciones que la sexualidad infantil le ofrece. Spitz toma en cuenta las características de esta relación dual y recuerda cómo Freud la ha denominado una masa de dos, a la cual le podemos aplicar el término de díada, ya que si bien se encuentran insertas en el mundo de la cultura, se trata de una relación que establece lazos afectivos muy fuertes y se encuentra relativamente aislada del medio que lo rodea. Consciente o inconscientemente, las partes que componen esta díada perciben el afecto de la otra parte y responden con afecto, creándose un intercambio afectivo recíproco.
Sin embargo, Speed plantea que los determinantes culturales de la díada, la cultura donde se encuentra inserta, también van a desempeñar un papel significativo en la formación de la personalidad que delimitarán la expresión de los procesos intrapsíquicos tanto en la madre como en el hijo. Pierre Lanier ubica a la madre dentro de un mundo representacional, presentándose ante el infans como un yo hablante y a este último como destinatario de su discurso. Cada movimiento que el aparato psíquico del infans realiza hacia la catectización también será un movimiento que tiende a la representación. El discurso materno tendrá un efecto anticipatorio e impuesto hacia su destinatario, e ilustra lo que la autora denomina violencia primaria. La madre es denominada como portavoz, ya que se la considera la esencia de la relación con el hijo. A través de la voz materna, el niño, según palabras de Pierre, es llevado a través de un discurso que en formas sucesivas comenta, predice, acuna el conjunto de sus manifestaciones. Portavoz también como delegado del mundo exterior en sus leyes, que el mismo discurso materno promueve. A partir del discurso que la madre elabora de su hijo, construye representaciones sobre el mismo con las que identifica su ser, incluso antes del inicio de la vida del infante. Los enunciados que componen la voz materna no son aleatorios, ya que están sujetos al sistema de parentesco, la estructura lingüística y los efectos que tienen sobre el discurso, los afectos que intervienen en la otra escena. Este trinomio es la causa de la violencia primaria, radical y necesaria con la que el infante se conectará en el momento del encuentro con la voz materna. La autora define a la madre como un sujeto que cumple 4 características. La primera, poder contar con una represión exitosa de su propia sexualidad infantil. La segunda, sentir amor hacia su hijo. La tercera, mantener un acuerdo mínimo con lo que el discurso cultural del medio exige de ella. Y la cuarta, compartir la experiencia de la maternidad junto al padre de su hijo y poseer hacia él sentimientos en su mayoría positivos. Pierre nos introduce en la importancia que el medio social tiene en la construcción de estos primeros momentos, acuñando el concepto de contrato narcisista como otro de los factores que intervienen en el modo de catequización del hijo por parte de la pareja. Dicho contrato se establece por la precatectización por parte del conjunto social del infante. Conjunto que designará al infans anticipatoriamente, dando lugar a una voz futura. La autora trae a cuenta que independientemente de lo que Freud plantea sobre el líder del grupo o del yo ideal, es necesaria la existencia de un modelo ideal que atraiga hacia sí una parte de la libido narcisista de los sujetos. Pasando a la planche agrega a este encuentro con el otro la seducción originaria. Implantación de significantes aportados por el adulto que se encuentran fijados en la dermis psicofisiológica de un sujeto, en el cual la instancia inconsciente se encuentra aún indiferenciada. El autor propone la implantación como un proceso cotidiano, común o neurótico, contrariamente a la intromisión, que compone su variación violenta. Laplanche toma la idea de Freud, desarrollada en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que esta idea ya se encontraba presente en Introducción al Narcisismo, en el concepto de apuntalamiento analítico, donde es la madre quien, con sus cuidados corporales, en palabras de Laplanche, despierta por primera vez sensaciones de placer en el órgano genital. El autor retoma esta idea en el concepto de la madre como agente fundamental de la seducción originaria, elemento necesario para la catectización del infans y por sí mismo traumatizante, que a partir de la represión originaria intenta explicar la fundación de lo inconsciente del niño. Refiere que tanto las pulsiones de vida como las de muerte se encuentran en el campo de la pulsión sexual. Sexualidad ligada a un objeto total, que va a devenir en amor. Amor por otro o amor por uno mismo, dando prioridad a las pulsiones de vida sobre las tanáticas. Conclusiones. En este punto retomo la pregunta planteada en un inicio. Cómo la madre, pensada como sujeto, función, logra superar, vencer la enorme cantidad de gama de sentimientos, deseos, pensamientos, instintos que su bebé le produce para que el sentimiento superador sea el amor.
En todos los autores recorridos encontramos como denominador común la importancia de la existencia en las madres de un sentimiento amoroso que las ayuda a dejar de lado su propio narcisismo en virtud de las necesidades de sus bebés. Winnicott trabaja profundamente sobre la importancia de la victoria del amor sobre el odio, ya que este será el mejor inicio que un niño pueda tener para poseer una rica vida adulta. Una madre suficientemente buena será aquella que pueda adaptarse completamente a las necesidades del bebé y progresivamente logrará que él se independice. Pasaje de la dependencia a la independencia, donde la madre ejerce un holding físico, pero sobre todo psíquico, creando un ambiente facilitador que le permite al niño realizar su propio y singular proceso de maduración. El ambiente también se verá representado en el padre, como una figura de sostén de la madre y en todo el medio que los rodea. La sexualidad infantil y la represión de dicha sexualidad en el partener adulto de la díada será otro de los requisitos para que la pulsión sexual vehiculizante de la seducción originaria logre transformarse en amor y ternura sin desviarse en los caminos de la perfección adulta. Laplanche trae a escena la importancia de los cuidados maternos y el poder libidinizante y traumático que tienen los mismos, reconociendo en la pulsión sexual al eros en la vida amorosa. ¿Cómo no pensar en el Iximíaco cuando reconocen el enorme poder del amor? ¿Cómo separar amor de sexualidad? Laplanche reconoce en el amor la función totalizadora de la elección del objeto que reúne, y en esa cohesión es que se producen los procesos fundacionales del inconsciente del niño, permitiendo el advenimiento de un yo. Spitz nos habla de una díada, retomando la masa de dos de Freud, poniendo el ímpetu que aquel que realice la función materna deberá ser un ser humano lo suficientemente maduro como para poder defenderse exitosamente de los peligros de la sexualidad infantil. Asimetría necesaria para poder asistir a un infans que por sus propios medios no podría sobrevivir. El autor nuevamente nos habla de la figura del padre y de la cultura como partes que influyen activamente, pero que solamente tienen su llegada al bebé vía conducto materno. Creando una inmensa cantidad de términos esclarecedores del proceso de subjetivación primaria, Piero Lanier nos habla de una madre como portavoz y la define con 4 características en las cuales se encuentra el éxito de la represión infantil, el sentir amor por su hijo y poder tener acuerdos con el medio cultural. La autora tomará el espacio hablante, el deseo de la pareja parental y el contrato narcisista como factores que participan del proceso de subjetivación del niño. Para finalizar, me gustaría volver a Freud en 2 ideas fundamentales. La primera es la importancia que tiene el amar para los seres humanos, ya que aunque el egoísmo es aquello que preserva nuestra naturaleza, en el amar está la salida de la enfermedad. El amor a un hijo es uno de los sentimientos más profundos e indescriptibles que puede sentir un sujeto. Y aquí la segunda idea en palabras de Freud. El conmovedor amor parental, tan infantil en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres, que en su transmutación al amor de objeto revela inequívoca su prístina naturaleza. Reflexiones finales. Mientras que realizaba este trabajo y para concluir, recordaba este poema de Mario Benedetti, que en este momento me gustaría compartir porque creo que devela muchos de los aspectos que he presentado en la monografía acerca del amor materno. Corazón, corazón. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger todas tus imágenes y eres mejor que ellas, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tiene frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como 2, aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Muchas gracias. Irene, sacate, no te escuchamos.
Bueno, a ver ahora. Excelente monografía. Muy Gracias, buena. Mirta. Gracias. Te felicito. Estoy esperando que Irene vuelva, surja. Mientras tanto, bueno, vamos a darle la palabra a Romina ¿Está? Rossi. ¿Estamos? ¿Estoy con Sí, vos? dale, vos. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Romina, que estaba muy interesada en comentar este trabajo. Bueno, hola a todos. Quiero agradecer en principio a la Comisión de Instituto por esta invitación, a las docentes del seminario por la experiencia durante este año y bueno, especialmente felicitar a Alejandra por encontrarse en esta instancia y agradecerle la posibilidad de acompañarla acercando mi lectura a una posible sobre su presentación, sobre un tema que moviliza mucho y abre muchas líneas para la interrogación. En la monografía se propone pensar acerca de la importancia del amor materno en la subjetivación primaria de la infancia, dando continuidad a una línea de trabajo e investigación que la convoca desde hace varios años. El ser humano siempre se ha preguntado acerca del amor. El banquete de Platón consiste en una discusión sobre este tema en el año 380 a.C. El amor es inherente a la posibilidad de establecer vínculos y en psicoanálisis lo consideramos condición para la salud. Hay que amar para no enfermar, dice Freud. Entiendo que el abordaje que hace Alejandra del proceso de subjetivación es planteado desde un enfoque tridimensional, considerando lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo, destacando el desvalimiento inicial del ser humano y la impelente necesidad de un encuentro con un otro significativo para sobrevivir. Marcos Bernard, autor que estudiamos en el seminario, sostiene que este estado empuja al sujeto al vínculo. Alejandra propone un recorrido tomando aportes de diferentes autores, por ejemplo toma Spitz con el concepto de diada madre-bebé y la necesidad de un intercambio recíproco y afectivo. Spitz enfatiza este punto postulando que la carencia de afectividad en el cuidado puede llevarlo a la muerte al bebé. Describe el fenómeno de hospitalismo. Toma también a Winnicott con la preocupación maternal primaria, como un estado mental especial de entrega al bebé, el concepto de madre suficientemente buena, que cumple las funciones de sostén, la manipulación y la mostración de objetos, y el de ambiente facilitador. Al leer esto, bueno, recuerdo que en Conozca a su niño, Winnicott dice que el padre puede ser una buena madre durante periodos limitados, en una referencia a despegar a la persona de la función, y destaca su rol en relación a proteger a la madre y al bebé contra todo aquello que ponga en peligro el vínculo que los une. Ale también toma la noción de violencia primaria de Piero Lanier, que alude a la imposición de significación que ejerce el adulto sobre las expresiones y gestos del bebé, actuación de efecto fundante en su constitución psíquica. A través de la violencia primaria, la madre ubica al niño como destinatario de un discurso cuando el bebé carece aún de la posibilidad de apropiarse de la significación del enunciado. Las palabras y los actos maternos se anticipan a lo que el niño puede conocer de ellos. Le atribuye a la madre la función de portavoz. Con el concepto de contrato narcisista, alude al trabajo intergeneracional y su significación en cuanto a transmisión de la cultura. Durante la lectura me preguntaba sobre los cambios culturales que estamos viviendo, por ejemplo, en relación a las configuraciones familiares actuales, las familias monoparentales, ensambladas, homoparentales, etc., y sobre cuál sería su incidencia en la crianza de los hijos, así como en las representaciones que pueden tener los adultos acerca del ejercicio de su rol ante los cambios en los modelos tradicionales. Estos autores refieren una relación inicial fusional e indiscriminada entre la madre o aquel que ejerza la función materna y el bebé. Este concepto de función implica la independencia de determinaciones biológicas y el acento reside en los procesos psíquicos que desde allí se despliegan y está articulado con el concepto de amor. La autora toma la definición de Winnicott cuando dice que el amor de una madre es una emoción bastante primitiva, puesto que en él hay elementos de posesión y apetito, además de generosidad, poder y humildad. El estado emocional de la madre influirá sobre el niño, dando lugar al despertar de una enorme gama de tonalidades afectivas. Nos podemos preguntar
¿Qué se jugará allí cuando el bebé la frustre de alguna manera? Me resulta interesante su propuesta de responder sin sentimentalismos, siguiendo a Winnicott, aludiendo a una respuesta profunda, a veces dificultada por los ideales de época, y que podemos suponer luego en ciertas actuaciones. Sería en la línea de considerar el sentimentalismo como una negación de los sentimientos displacenteros. La autora se pregunta cómo hace una madre para superar el asco, la frustración, la postergación de sus deseos personales, el odio que puede sentir en relación a su propio producto. ¿Cuáles serían los procesamientos psíquicos que posibilitan el sostenimiento de la supremacía de los sentimientos amorosos en ese vínculo, entendiendo que el odio es inherente al ser humano? Se me ocurre pensar cuáles son las condiciones necesarias, desde el adulto significativo, para sentar las bases de la salud mental del futuro adulto, como dice Winnicott. En la lectura del texto podemos ir delineando algunas cuestiones. Por ejemplo, la importancia de que el adulto cuente con una represión exitosa de su propia sexualidad infantil. Para Spitz, el sostenimiento de la simetría entre el niño y el adulto, la potencia misma del eros que va permitiendo investir al niño y también ayudando a establecer diques al narcisismo. El papel del ambiente que sostiene también a quien ejerce la función, la cultura que marca lo permitido y prohibido en ese ejercicio. Y fundamentalmente la posibilidad del adulto de aceptar y tolerar el odio recibido y el propio sin una actitud retaliativa. En este punto, Winnicott hace una analogía entre la madre y el analista. Preparando este comentario, recuerdo que Alejandra coordina talleres de reflexión para padres y madres. Los imagino como una herramienta que colabora en esto. Me pregunto cómo se trabajará en esos espacios y quiénes y con qué demandas se acercan a participar. ¿Tendrán un objetivo preventivo? ¿Cómo pensar la prevención desde el psicoanálisis? También me pregunto si este sigue siendo un tema polémico o no. Por otro lado, coincido en la importancia de acercar los conceptos psicoanalíticos de los que estuvimos hablando al trabajo fuera del ámbito del consultorio en la comunidad, tema cuya relevancia ha sido destacada tanto en el Congreso de FEPAL como en el Simposium de APA, por ejemplo. Me gustaría si pudiera ampliar en este punto también en relación a la investigación en curso. Finalmente, a partir de la hermosa poesía que nos acerca Alejandra, quisiera puntuar el papel de la sublimación como salida posible de la ambivalencia, la ligadura entre el arte y la salud, el valor de esta zona intermedia que permite la cultura y el juego y donde uno puede ayudarse con canciones y poesía. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. No se te escucha. Bueno, ahora Liliana Pérez, Irene. Bueno, empieza a hablar Liliana, ¿qué vamos a hacer? Sino que Alejandro toque el piano. No, empieza a hablar, dale. Liliana Pérez. Bueno, yo también agradezco a Mirta Cohen por haberme invitado a leer y a comentar brevemente esta monografía y a conocer a Alejandra, que ¿te parece si te digo la verdad? La introducción que hiciste antes de leer la monografía me encantó y me pareció realmente muy emotiva. Seguramente es que estás rodeada de suficiente amor, ¿no? Transmitís eso. Bueno, yo les voy a comentar un poquito brevemente qué me sugiere o qué me motivó a comentar la lectura de esta monografía. Yo creo que recorre, primero decir que el amor es un afecto, obviamente, pero que este afecto materno, al decir materno, tener este significante, es producto de una función que se ejerce, ¿no? Y que esta monografía me parece que recorre a través de varios autores los principios fundamentales y necesarios para la constitución de un sujeto. Toma Alejandra el amor materno como una de las funciones, por eso digo, para dicha constitución, y lo revela como un eje esencial para la conformación del infancia. Lo interesante
es que lo saca del tan mentado amor natural e instintual de una mujer para contextualizarlo en otro plano al que ahora me voy a referir. El amor materno no es una función biológica, es una función simbólica. Y esto atraviesa, digamos, toda la lectura. Las claves esenciales de la monografía me parecen que son las siguientes. Una madre es aquella que logra ocupar ese lugar, esa función. No está asignada por la biología, sino por un lugar en la estructura del complejo de Edipo. Destaca en todo momento que será madre aquella que aloje una carencia que será transmitida a su hijo. Lo menciona Freud en relación a la prematuración inicial y a una vivencia de satisfacción que dejará las marcas de un objeto perdido desde el origen. Das Ding, dice Freud. Y que será la falla constitucional que lance el deseo en busca de algún objeto que lo sustituya. Desde ese objeto en falta se ama. Objeto en falta para la madre y para el hijo. Desde esa falta se ama y también se odia, cuando la realidad se impone como imposible de hallar. Alejandra hace hincapié en la ambivalencia de sentimientos. Cita a Freud. La madre es primero auxiliar y primer enemigo, ya que será quien se ofrezca para que el infans vaya construyendo un sí mismo. Pero será ella también al mismo tiempo quien se le revele como un otro, semejante y extraño a la vez. Es un amor, al decir de Freud, que lleva puesta la castración. Se ama gracias a una carencia, y ese es su motor. El deseo de falo como sustituto de la falta de pene es lo que lleva a una mujer a desear un hijo, en términos freudianos. Destaca Alejandra la importancia de que la madre esté influida por un medio, pareja, trabajo, otros hijos, terceridades, que operan en la mediación edípica entre la madre y el hijo. Que el niño también, menciona, esté inserto en el lenguaje y que los significantes que la madre le transmita serán determinantes para su constitución. También destaca la inclusión de una madre en la cultura y la importancia que tiene para esa madre ser deseada como mujer por un hombre que la ame. O sea, el amor materno se nutre no de biología, sino de inserción social y cultural, de una historia personal que la habilite para esa función. Un tema que queda pendiente, que no sé si es para este espacio o quizá Alejandra para otro trabajo, y creo que este trabajo es deudor de un próximo que me parece que Romina también menciona, pero que se trata, digamos, de si solo una mujer puede ejercer esa función y si solo el amor materno, ese sentimiento medio inefable, que no sabemos muy bien de qué se trata, solo lo puede sentir una mujer. Me refiero sobre todo a las nuevas sexualidades. Pero bueno, quizás sea para otra presentación y otro trabajo, digo, del que me parece que es deudor. Finalmente, Alejandra se pregunta cómo superar estos sentimientos ambivalentes, ¿no?, que tiene una madre. Un amor desmedido suele convertirse en un estrago, tanto para la madre como para el hijo. El límite que impone la realidad frente a la amenaza del incesto los vuelve más humanos. Esa es la castración simbólica. Una madre que ama sin estragos es una madre en la que opera la prohibición del incesto. Aquella que el mandato no reintegrarás a tu hijo, a tu ser, se hace carne en su piel, como dice Laplanche, que vos citás, esos significantes implantados en la dermis. Una función amatoria en la que se aloja una prohibición. Quizás sea esa madre, y con esto finalizo, a la que Serrat en un poema le hace decir: niño, deja de joder con la pelota,
Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a vos también, Lili, muy lindo tu comentario, nos gustó mucho. Decime una cosa, Alejandra, ¿querés decir algo en relación a los comentarios o preferís que comente el público en general y después comentar algo? Primero me gustaría agradecer los comentarios de Romina y de Liliana, muy, muy enriquecedores, muy generosos. y bueno, me parece que sí, que hay muchas de estas cuestiones que ellas tomaron, que son muy importantes, sobre todo este tema de la sublimación que decía Romina, y que bueno que lo tomamos en las poesías, en las canciones y en la música, ¿no? Y bueno, después sí escuchar el resto. Sé que Silvia quería comentar algo, Silvia Leguizamón quería hacer un comentario también, y después sí escucho todos los comentarios y después sigo comentando, si te parece, Irene. Bueno, Sonia, ¿hay algo para comentar que vos quieras decir sobre las preguntas o comentarios? Bueno, estoy acá viendo los comentarios de Facebook. Muchísimas felicitaciones, Alejandra, por tu monografía. Hay desde distintos lugares del mundo felicitaciones, desde México. También felicitaciones para el comentario que hizo Romina sobre tu monografía. Desde Bahía Blanca, María Elena Moreno también te felicita. María Luz González. Bueno, son muchos los comentarios. Tal vez en otra ronda hacemos, Podemos seguir. si les parece, algunas preguntas que si llegaran a surgir puntuales. Sí, pero bueno, muchísimas felicitaciones de todas partes. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a la mesa, a ver si quieren de alguna manera comentar, decir qué pensaron, qué les inspiró. Sí, perdón que me meta, Irene. Silvia Leguizamón, fuiste la profesora, ¿no es cierto? ¿Querés agregar algo? ¿Querés hablar? Desmuteate y te escuchamos. En realidad, no es que quiera agregar algo, yo creo que ya discutimos, como decía ayer en la monografía de Alejandro también, tuvimos la suerte de ser un grupo muy creativo, muy activo, de alto nivel, que nos permitió enriquecernos a todos, también a Liliana y a mí, a Liliana Revuelta y a mí. Y bueno, este es el producto de todo lo que hicimos, incluido el comentario de Romina, que también forma parte del seminario. De manera que todos los que están escuchando por Facebook también, yo simplemente quiero felicitarte y destacar de alguna manera digamos, visto que yo estoy en otro continente y tengo la posibilidad de interactuar con colegas de otros países acá en Europa, les puedo asegurar que el nivel, solamente el nivel de las monografías y también del simposio, evidentemente, pero estamos ahora hablando del instituto, el nivel de los candidatos no tiene nada que envidiarle a nadie, ¿eh? Todo lo contrario, son realmente envidiables, así que no puedo hacer otra cosa más que felicitarlas y felicitar al instituto, agradecerles, pero hoy es tu día, Alejandra, así que te felicito a vos. Bueno, Liliana Revuelta, ¿querrías decir algo vos, ya que te han nombrado? Bueno, ya que me nombraron, voy a hablar. Quería pasar desapercibida, pero bueno, Silvia acá no se puede. Silvia me buchoneó. No, yo lo que quería, bueno, con Silvia estamos trabajando desde que empezamos este seminario hace 4 años, ¿no? Las dos. Y realmente este grupo, que Alejandra forma parte desde las que empezaron con nosotros, es un grupo muy activo.
muy activo, muy inquieto, a veces se pone muy inquieto, y Silvia nos tiene que bajar un poco porque y curioso, y pregunta, y no es un grupo que, bueno, uno da una clase y escucha solamente. Todos los participantes, Sonia también estuvo en el grupo este, entonces son personas que realmente nos tocaron compartir, que da ganas como de seguir adelante, ¿no? Ayer lo decía lo de Alejandro, da ganas como que de seguir investigando, y es un grupo casi iguales, son candidatos, pero bueno, a nivel de formación, a nivel de interés por todo lo que es lo científico, realmente yo al grupo le estoy muy agradecida, pues sinceramente me da ganas de seguir en instituto. Vos sabés, Gracias, Liliana, que gracias, cuando Alejandra. decís que querés seguir investigando, me parece que da para mucho más. Y en eso tomo lo que decía Liliana Pérez, porque realmente hay un montón para investigar en estos momentos con lo que decía sobre las nuevas sexualidades, las nuevas parejas, las nuevas familias. Creo que hay un montón, así que no te vas a quedar con las ganas, vas a poder seguir investigando. Clara, ¿vos querés decir algo? Me parece que Alejandro puso también la manito. Se escucha. Ahí está. Bueno, quiero, primero felicitar a Alejandra por todo su recorrido, por llegar hasta acá con este trabajo. Realmente el tema de amor materno creo que une dos significantes, porque en esta idea de cómo planteaba Liliana entre el afecto y la función, que me parece que justamente por las nuevas presentaciones familiares y vinculares hoy, no queda abrochado a la madre, a la mujer, a los femeninos, sino, sabemos que ya el concepto de función lo está ampliando muchísimo. Y me quedaba como para discutir de lo que planteaba Liliana, como para hacer un poco de debate, en este tema de la ambivalencia de las madres. Si se supera la ambivalencia o se convive con la ambivalencia. Porque si pensamos en cómo plantea Freud, yo placer purificado y ambivalencia como modo de encontrar lo bueno y lo malo en el yo y en el objeto. Y me quedaba mucho con el tema entre los significantes que se alojan en la dermis psicofisiológica, que sería el equivalente quizás del objeto subjetivo en Winnicott, como te llevo dentro de mi piel, como diría Sinatra a la madre, a lo materno, o a los vínculos que se hacen carne en el cuerpo. Y ahí le preguntaría a Liliana en esta idea si esa carencia en ser, que sería básica del sujeto, esta idea del amor materno de alguna manera lo recubre y lo disimula. Yo a veces digo que esta idea del objeto subjetivo son conceptos en Winnicott que harían que el infans no se percate tempranamente de esa carencia, porque algo del imaginario de ese amor materno, de esa fusión psicofisiológica que se da en un principio puede ser un modo de no conectarse tempranamente con la carencia, que obviamente es constitutiva en el ser, por lo menos en el infante desvalido. Y ahí entonces el tema de alteridad en relación a lo que Freud plantea con el odio, porque en la metapsicología Freud plantea que el odio es el primer sentimiento de un objeto percibido como exterior. Claro. No me odia, o sea, cuando el infans, o sea, y el odio es anterior al amor, porque surge de la repulsa narcisística de ubicar al objeto de amor como afuera. Y entonces este juego entre amor y alteridad, creo que es lo que unifica en todo caso todos los amores, el amor materno más aún, porque es aquel que desde lo idealizado aparecería como más funcional, o más perfecto, o más que complementa de alguna manera ilusoriamente al infans o imaginariamente. Entonces, bueno, hacia esta pregunta en relación a la ambivalencia estructural, más allá de las personas ambivalentes, que me parece que es otra cosa, digamos, en ese sentido que
como lo estructural en el concepto de alteridad. Pero bueno, esto es un poquito para el debate de un tema Bueno, tan... Liliana, ¿querés contestar a esta cuestión? Sí, dale. No sé si contestar, porque por ahí hay demasiadas cosas y son planos diferentes, me parece. En relación a la ambivalencia desde ya no es una la cara inversa de la otra. Son afectos absolutamente de dos dimensiones distintas. Y es cierto que el odio es primero. La Berber fue un original de rechazo del objeto originario, es de cualquier posibilidad de subjetivación, ¿no es cierto? No, pero yo con lo que me quedé fue con esto de la marca en la piel, ¿no? Que vos decías, digamos, te llevo bajo mi piel. Pero el te llevo bajo mi piel implica ya una pérdida. Es decir, si yo tengo una cicatriz, es porque ahí algo se extrajo. Si te llevo bajo mi piel, es porque ya no te tengo. Es decir, ya es un sentido, puedo empezar a hablar de eso que perdí, que no tengo, ¿no es cierto? Me parece que eso es fundamental. Ahora, una madre que no lleva, no tiene esas cicatrices, probablemente sea una madre muy problemática. Es decir, esa madre, digamos que en tal caso que el odio ahí se convierte como casi en una prolongación de un amor, de un amor de esos que devoran, ¿no? Ahí sí ya el odio no es ese primer afecto, sino que me parece que ya es como una continuación medida de un amor incestuoso, uno podría decir, ¿no? Sí. Gracias Lili. ¿Quieres decir algo? Sí, por supuesto, sí, Alejandra. Sí. A mí me parece muy importante esto que marcaba Clara y el tema de la ambivalencia, porque a mí, mientras que iba haciendo la monografía, me costó un montón. De hecho, la idea de cómo superar, vencer, lo voy poniendo de diferentes formas, ¿no? Que sea lo prevalente, ¿no? El amor en general es digamos, yo lo intenté pensar en esto, en la cuestión obviamente de un sentimiento, pero también tiene que ver con el poder superar este primer momento que vos decís, Clara, ¿no? Como el poder justamente superar ese odio, ¿no? La cuestión de lo instintivo. No suele tener mucha propaganda en el psicoanálisis el amor, ¿no? No es como un tema, no es como el tema más, es más, yo pensaba ayer cuando lo escuchaba Alejandro su monografía fue sobre el odio, ¿no? Y yo inicio con la frase esta de Winnicott que dice, el odio y el amor son los principales temas de los asuntos humanos. Bueno, fuimos tomando ahí en el seminario las cuestiones más importantes. Pero mi idea justamente me gustó que la hayan, digamos, evidentemente lo pude transmitir de la forma que ustedes lo tomaron, pero me parece que la cuestión de la ambivalencia, el logro de la ambivalencia es como lo más importante. Y esto que vos decías, Romy, con el tema de los talleres, ¿no? Cuando trabajamos con los padres, que, bueno, en el consultorio y en los talleres, lo que más cuesta, digamos, lo que más le cuesta a los padres en la relación con sus hijos es tolerar los sentimientos negativos, por decirlo de alguna forma, digamos, es tolerar la bronca, la agresión, digamos, ¿no? Llegar al poder de la ambivalencia implica digamos, una integración, como dice Winnicott, importante en el ser humano y que no todos lo pueden hacer y que es muy difícil de hacer en la vida cotidiana, ¿no? Hay situaciones, como dice, bueno, la mayor parte de los que están acá saben que yo hago investigación hace muchos años, que me inicié con Clara sobre las madres y ahora sigo acá en UCAMI. Y Arieta Slade es una de las que más habla del tema del funcionamiento reflexivo materno y dice que hay situaciones como de alto voltaje afectivo, ¿no? En la vida cotidiana. Y estas situaciones llevan justamente a las madres y a los padres como a esos lugares de extrema agresión. Y como decía Winnicott, la agresión también es digamos, está relacionada al odio y está relacionada al amor, ¿no? Y digamos, esto me parece que es como muy importante como para tenerlo en cuenta. Y bueno, como para redondear esa cuestión. Gracias, Alejandra. Sí. Alejandro Trapani. Sí, no, muy interesante. ¿Querías decir algo? Sí, claro. Dilo, pues. Yo siempre quiero decir algo.
Todas mis amigas, colegas del seminario lo saben, que yo siempre quiero decir algo. Muy bueno, Alejandra, y qué bueno vernos así, todos reunidos de nuevo, incluso con Sonia. Y pensaba, ¿no? El trabajo difícil, porque ¿cómo ser? Porque vos sos madre, sos también psicoanalista, y bueno, difícil trabajar contigo misma, ¿no? Para hacer esta obra. Y lo que te espera, ni te sueñes lo que te espera. Yo digo, ya me agarro la cabeza. Bueno, ahora, la cuestión de cuando vos dijiste separar el amor del sexo en un momento, y me hizo un efecto, que separar el amor del sexo y lo difícil que es después volver a ponerlo juntos, ¿no? Porque pareciera que es algo que, tomando Freud, que siempre dice que sobre el tema sexual hay siempre mal tiempo, claro, ¿no? Y pensando en mis pacientes y en las propias historias de uno, qué tarea, ¿no? Y después otra cosa que me viene es ¿hacia dónde va la familia ¿cuál será la familia, por decir una equivalencia, existirá una familia global? O sea, no padre, madre, hijos, sino una globalización al modo de la globalización que conocemos, no del virus, pero sí la que precedió. ¿Existirá un modo globalizado de la sociedad, obviamente, claro, ¿no? La sociedad, pero el trabajo con la familia, el trabajo con la familia es un trabajo enorme, porque antes estaba esto monopolizado por la iglesia, las religiones, ¿no? No sé, dejo ahí, porque si no deliro demasiado. Felicitaciones. Y es cierto, Alejandro, es cierto, muchos terminaron con una pregunta en ese sentido, ¿no? Bueno, Liliana Zaslaski, ¿querés decir algo? Te escuchamos. Desmuteate, estás muteada, Lili. Ahí está. Bueno, sí, ya la había felicitado a Ale hace un ratito por mensaje, y me gustaron mucho los comentarios, se ve que leyeron a fondo el trabajo. Bueno, a Lili Pérez yo la conozco, y me parece que sí, que es un comentario siguiendo al autor, y eso me parece muy, muy valioso. Porque iba a ser un comentario interesante, ya sabíamos, pero un comentario siguiendo al autor me parece muy, muy interesante. Lo mismo, Romina, que no te conocía, me gustó mucho tu comentario, y bueno, estas son reuniones para celebrar, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias, Lili. Sonia, ¿tenemos algo ahí de Facebook? Siguen apareciendo las felicitaciones y algunos comentarios que voy a leer. Juan Pineta dice, muy lindo trabajo, qué bueno poder verlos a todos, poder ver todos los trabajos en continuado y sin superposiciones, cosas de la pandemia. Algo bueno. Algo bueno, tal cual. Otro comentario, Estela Maris Díaz, interesante monografía articuladora de conceptos de distintos autores que nos permiten acceder al intento de responder su pregunta. Felicitaciones y gracias por permitirnos compartir tan enriquecedor momento. Desde Misiones es este comentario. Ajá. Soledad Brizuela hace una pregunta. ¿Y el amor materno adoptivo, qué pueden aportar? Sí. ¿Querés decir algo, Alejandra? Sí, me había quedado en la vez anterior, digamos, me había quedado colgado que el tema de lo que decía Liliana y Clara, y lo comentaba Romina también, la cuestión de que obviamente yo lo pienso, digamos, a la cuestión del amor materno, no en relación obviamente a la persona,
a la mujer, ¿no? Porque esto que vos decías que es deudor de otro trabajo, el otro trabajo lo hice en otro seminario, en otro seminario que hice sobre justamente las nuevas configuraciones familiares en el doctorado, que lo da Leticia Fiorini y lo da Clara también, y creo que tiene mucho que ver con esto. Lo pienso justamente como una función, no desabrochado absolutamente de la naturaleza con seguridad, sino esto es como la función materna es una función que puede ejercer una mujer, un hombre, eso ya está dado, ¿no? El tema sería pensar, digamos, cómo se ejerce esa función en las diferentes situaciones, y esto que decía Alejandro, cómo van a ser las familias o cómo va a ser el trabajo de las familias. En cuanto a las adopciones, creo que en las adopciones surge, digamos, con la misma intensidad, ¿sí?, el amor por un hijo, ¿sí?, que tiene que, digamos, sobrellevar otro tipo de situaciones, y está dado obviamente por las situaciones singulares con respecto a la adopción, ¿no? Pero me parece que es que esto que decía Eva Giberti, ¿no?, que cuando uno tiene un hijo también lo tiene que adoptar de una manera, que en un momento del trabajo nosotros yo lo digo, ¿no? Este objeto que en un momento parece tan ajeno y uno se tiene que apropiar de ese objeto. Y creo que esa apropiación del hijo, ¿sí?, esta cuestión de lo interno, también se da en el trabajo de la adopción con otras características, ¿no? Bueno, les voy a pedir a los que no se silenciaron y no quieran hablar en este momento que si por favor se pueden silenciar. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario para hacer con respecto a esto? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? Vos sabés que voy a aprovechar yo, ¿no? Porque mientras estabas hablando, todos sabemos, estudiamos hace mucho tiempo el tema de lo que es una función, el tema de que cualquiera puede estar en el lugar representando a el padre, el tema de lo que es la adopción en términos de adoptar a un niño aunque sea tuyo. Por ejemplo, en Roma el bebé se lo ponía en la puerta de la casa y el padre de la casa tenía que levantarlo delante de todo el mundo, y eso hacía que sí, que era aceptado. Esa era una cuestión simbólica, digamos. Ahora, yo muchas veces pienso en la importancia que tiene el cuerpo, en las marcas, en los dolores, en ciertas señales. ¿Qué diferencia habrá entre ser una madre adoptiva y ser una madre biológica? No en términos de amor o en términos de qué es mejor o peor, sino esa cuestión en el cuerpo que marca, ¿no? Porque el cuerpo es muy importante. Esas patadas, ese pasar por el parto, ese amamantar. ¿Qué diferencia pensás que puede haber, hablando justamente entre una madre adoptiva, que habían preguntado, recién preguntaron algo de eso, y por ahí no lo pensaste todavía, y una madre, la madre que después lo puede dar en adopción inclusive? Sí, Irene, ¿me das la palabra un minuto antes de que hable ¿Qué? Alejandra? Quiero decir unas palabras. Dale. Mientras vas pensando las preguntas. Bueno, primero felicitarte y felicitar, por supuesto, a tus profesores y a Alejandro Trapani, la fricción y la pasión que pone en todos los seminarios, en todo lo que hace. Muchísimas gracias a Silvia Leguizamón, que de algún modo, junto a otros colegas, instauró esto de los seminarios online que tanto nos sirvieron este año de pandemia. O sea, estábamos preparados desde el instituto a dar los seminarios online porque ya había un precedente. Y una de las que instauró el precedente fue Silvia Leguizamón en Italia. Así que, bueno, muchas gracias. Y veo el fruto del seminario en este momento. Estoy hablando, por supuesto, en nombre del instituto. A Liliana Revuelta, que tuve el gusto de verla trabajar directamente en mi propia casa, con un bebé durante 6 meses, todos los días,
en observación de bebés, así que a Lili la sigo hace mucho también, todo su recorrido. Y a Clara Sheckman, bueno, que también sé mucho de sus investigaciones, y a quien admiro, como a Liliana Zaslavsky también. Así que bueno, fue una mesa de lujo, me encantó el comentario que hizo Liliana, porque muchas veces no son comentarios, como dijo Irene, u otros lo dijeron, sino que son trabajos encima de trabajos, ¿no es cierto? Y justamente lo interesante es que uno pueda leer al autor y tratar de interpretar y preguntarse acerca de lo que dice el autor, porque eso verdaderamente es un comentario. Y con respecto a la adopción voy a agregar algo más, algo que es, bueno, tal vez muchos de ustedes lo sepan, pero dentro del judaísmo también existe el comprar al hijo, ¿no? Se llama Pidyon Ben. Esto sucede cuando le nace un hijo de una familia que es Cohen, ¿no? Como la mía, casualmente, pero bueno, cuando nace un hijo de un papá que es Cohen, ¿no? Que antiguamente eran los sacerdotes del templo, el padre tiene que pagar una moneda al rabino para comprar al hijo. ¿Por qué? Porque si no el hijo tendría que ser dado al templo como sacerdote. Entonces es algo qué simbólico. Qué interesante que es eso. Es como un rescate, ¿no? Pidyon Ben, ¿no? El rescate del hijo, porque si no el hijo tendría que ir a trabajar al templo, más que trabajar, quedarse viviendo en el templo y servir después. Bueno, es una costumbre, por supuesto, muy antigua, pero que todos los que son Kohanim, o sea, Cohen, lo hacen. Por otra parte, algo más, sí, que escuché, me parece que de Eva Rothenberg, se dedicaba mucho a ese tema, se dedica mucho a ese tema también, como que todos los hijos son adoptivos, en realidad, ¿no? Y por último, me interesa muchísimo lo que plantearon en la mesa, de qué pasa con todo esto que estamos viviendo ahora, que no es una madre la que tiene que tener el deseo por el hijo, sino que puede ser un padre u otra figura que ocupe la función materna, ¿no es cierto? Ahí ya tendríamos que hablar de función. Bueno, esas cosas me despertaron a escuchar y bueno, por supuesto que era fundamentalmente para felicitarte y agradecerte tu monografía. Nada más. Gracias, Irene. Sí, a mí me dio para pensar, como dijo Liliana en realidad, esto da para un trabajo más, vos dijiste que ya habías hecho otro, lo tenés que mandar, presentar, algo tenés que hacer porque nos dejaste con la intriga. Te las dejé con la intriga, sí. Con respecto a la pregunta que te hice, no sé, por ahí no lo tenés pensado, por ahí no. En realidad sí, no soy especialista, digamos, con el tema de la adopción, más que alguna cuestión de la casuística, ¿no? Creo que, y lo que he estudiado acerca del tema, pero me parece que esto que vos decís del registro de lo biológico es muy importante, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos en el tema de las funciones, ¿no? Y esto, justamente, siempre nos tratamos de correr de ese registro un poco de lo biológico está y es importante, pero una vez que esa madre tiene ese encuentro con ese hijo en la adopción, se van creando toda una serie de encuentros corporales y afectivos cercanos que creo que que van en ese camino, ¿no? No tendrá, digamos, el registro anterior, ¿no? Que es muy importante, como lo decía Piero Lanier, hay un registro ya que está escrito antes de que el niño nazca, pero después que el niño está ahí en esa familia, el registro corporal, físico, afectivo del encuentro creo que se va escribiendo, ¿no? No, sí, por supuesto. Agregar sí, algo sobre el tema de la adopción, porque me parece que uno de los temas que también, y tomó Liliana, el tema de el prejuicio acerca del instinto materno. Si existe el instinto materno, si existiría, y ahí está esta idea de que el infans es un cachorro que necesita ser emplazado como hijo en el deseo de alguien que lo subjetive para que pueda convertirse en sujeto. Y entonces en ese sentido, es cierto que el registro corporal tiene una continuidad, pero ahí
hay muchas discusiones respecto de cuál es la continuidad en el registro biológico de la vida intrauterina que queda subsumido a la subjetivación del deseo del otro. Y la implantación pulsional, como decía Alejandra, de lo que plantea Laplanche y Silvia Bleichmar, que es esta inscripción corporal. Bueno, obviamente que no hay una continuidad, pero hay que ver qué representación psíquica hay de esa vivencia intrauterina para el infans. Y una cosa es para la madre y otra cosa es para el infans. Bueno, es un tema apasionante que da para mucho, ¿no? Vos sabés que con respecto a esto del instinto, entre comillas, maternal, hay un libro que yo leí hace muchísimo tiempo, que es una investigación que se hizo en la Sorbona durante 5 años, y es, el kit de la cuestión es que hay algo aparte muy epocal y muy social en esta cuestión. Y te habla de, por ejemplo, las familias del 1500 muy ricas que mandaban a sus bebés a que se los cuide otros porque las madres y los padres estaban de alguna manera teniendo cuestiones sociales que atender, y que los mandaban en carros, por ejemplo, a que los cuide una señora que estaba cuidando a 30 pibes más. Ese es un ejemplo, es interesantísimo. Por eso es como que rebate de alguna manera el tema de ese instinto maternal. Claro, por está supuesto rebatido. lo culturaliza mucho. Aunque la neurociencia dice que las mujeres son más proclives a la ternura y los varones son más proclives a la agresión. Eso es lo único que encontró la neurociencia como biológico. Son más cuidadoras. Pero fuera de eso, yo creo que está rebatido ya el concepto de instinto materno. De hecho, discúlpame, Irene, en esto que vos decías, Freud, cuando habla justamente, siempre dice la madre o otra, digamos, o actriz que esté ahí. De hecho, Freud habla del sueño de la nodriza, cuando este sueño liviano, ¿no? En relación al bebé, y no dice el sueño de la madre, dice el sueño de la nodriza, que son en general se ve las que personas habitualmente que se ocupaban, era la nodriza, claro. Claro, en esa época eran las nodrizas, y en otras partes de Freud dice, no me acuerdo en qué parte, que decía, la madre se ocupó por sí misma de su hijo, no necesitando de ninguna nodriza en su respecto, o sea que ella misma se ocupaba, como revalorizando ese lugar, porque en ese momento era la nodriza la encargada de ocuparse de los menesteres cotidianos con el bebé. Y claro, y de criar a los niños y todo eso. A la noche iba, le dan un beso a la mamá y al papá y ya está. Juanito dice eso de su propia hija, ahí me acordé dónde lo dice. En Juanito dice de su propia hija, que era una madre que se ocupaba de sí misma de los menesteres de su hijo. Sí. Bueno, Sonia, ¿tenemos alguna Lili, disculpa Sonia, Lili quiere decir algo y después nos lees que tenemos en Facebook. Dale, Lili. Sí. No, la verdad que estoy tentada de decir muchas cosas, pero ahora voy a decir pocas porque el tiempo es breve. Pero no, en principio como que el tema da para desglosarlo, o sea, porque una cosa es el amor como afecto, otra es la palabra madre como significante, mamá, ¿a quién se le dice mamá? Por ejemplo, yo sigo insistiendo en las nuevas sexualidades, ¿no? El tema, por ejemplo, en la transexualidad. ¿No? ¿Cómo se articula el significante madre si no es mujer? Por ejemplo, yo no lo tengo claro, pero digo, ahora, en cuanto al amor, es otra dimensión, porque el amor es un afecto, y no podemos decir que todas las madres sentimos lo mismo, porque en realidad, podemos decir seguramente todas las que estamos acá amamos a nuestros hijos, pero seguramente los amamos de modo diferente, y solo sabremos de eso cuando hablamos, cuando podemos decir algo, cuando podemos producir, digamos, algún relato sobre lo que sentimos, ¿no? O sea, que no hay afecto sin relato, sin ponerlo en algún discurso. Y eso va a dar cuenta, digamos, a lo mejor de lo que es un hijo para cada una de nosotras. Ahora, a mí me sigue, o sea, por eso digo, el amor es una cosa, la función es otra, porque la función la puede ejercer, por ejemplo, la nodriza, puede ser un tío, una tía, una amiga, ¿no es cierto?, que aloje, y bueno, allí puede ser que se despierte ese amor, seguramente, ¿no? Si uno está alimentando a alguien,
educando a alguien, algo se produce en relación a los afectos, obviamente. Ahora, ¿a quién se le llama madre, no? ¿A quién se le llama mamá? Por ejemplo, digo, en las relaciones, en parejas homosexuales, en la transexualidad. Bueno, ese es digamos, para mí por eso digo que me parece que son varios factores de distintas dimensiones, ¿no? No, estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que creo que el trabajo disparó justamente todas esas líneas diversas. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Sonia, a ver qué tenemos. Continúan las felicitaciones, Alejandra, para tu monografía, para toda la mesa, todos los comentarios que están realizando. Noelia Marini dice, excelente presentación. Habrá que pensar hasta dónde impacta la maternidad biológica, todo el registro que ello implica tanto para la madre como para el infante, a diferencia de una madre adoptiva. Bueno, un poco lo que estaban hablando. También Soledad Brizuela dice, la diversidad en lo materno, que me parece que condensa un poco la idea que vienen comentando. Sí. María Cecilia Petinato, felicidades a todos. Rodrigo dice, entonces, según lo antes expuesto, todos somos adoptados. Alejandra querida, tu trabajo muestra tu larga trayectoria de investigación y estudio. Felicitaciones, Rosa Silver. También hay felicitaciones para Silvia Leguizamón y para toda la mesa en general. Bueno, acá está levantando la mano Alejandro. Ah, sí. Alejandro, no, dale. Una idea así, pensé en madre patria, ¿no? Como síntesis de... No, nada, una digresión. Sí, sí. Pero patria tiene a pater. O sea, madre más pater, ¿no? ¿No? Como... Alejandra, sí. ¿Querías comentar algo? Sí, quería comentar en relación al comentario que había hecho Liliana Pérez, que me parece muy interesante y que la verdad es que a mí también me da, digamos, como para seguir pensando, ¿no? Como esta diferenciación que da para seguir pensando en otras cuestiones, ¿sí? Y en la diversificación, que a mí también por esa diversificación de términos me costó mucho escribir el trabajo, ¿no? Porque es como que se extiende como en diversas ramas y poder hacer una síntesis me costó un montón, lo cual le agradezco mucho a Silvia Leguizamón y a Liliana Revuelta que me ayudaron un montón en esa cuestión de la síntesis, ¿no? Silvia siempre me decía, bueno, vos estás contestando una pregunta, seguí la pregunta. Y bueno, siguiendo la pregunta es que pude sintetizar, pero es difícil de sintetizar tantos términos que tienen que ver con diferentes registros, ¿no? Y en esto pensaba el comentario de Romina, ¿no? Que hablaba de lo tridimensional, de que lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo. Y me parece que hay mucho de esto también en mi formación, digamos, en la cuestión de lo intrasubjetivo con la formación en APA y lo intersubjetivo en el trabajo con los padres, en los talleres, en todo lo que estudiamos de los transsubjetivos en los seminarios y bueno, creo que en este interjuego de las diferentes dimensiones, como decía Liliana Pérez, que tienen diferentes dimensiones también los conceptos, es que, bueno, intenté contestar esta pregunta acerca de la importancia del amor materno en este proceso. Bueno, eso quería decir. Gracias Alejandra. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere hacer algún comentario? Sí, yo quería agregar algo cortito, ¿no? Pensaba, de acuerdo a lo que está desplegando Alejandra y Liliana y la mesa en general, que tal vez con el tiempo el término madre o mamá pierda esa pregnancia, ¿no es cierto? Tal vez es sustituido por otro significante, ¿no? Tal vez en el futuro, porque cuando decía Alejandro antes que se acordó de madre patria, ¿no? Y sin embargo patria es pater, ¿no es cierto? Como pater familia también. Bueno, sabemos
Sin embargo, es la madre tierra, porque madre en realidad es de mater y es la madre tierra, no es la madre patria. Discúlpame, sí, continué un minuto después esto, porque es para nosotros un concepto, madre patria. Por ejemplo, los españoles no saben. Si uno dice madre patria, ¿vos sabés que ustedes son nuestra madre patria? Te miran con un poco de extrañeza. Dale a Argis, cómo lo escuchan, ¿no? A tu hermano. A mi hermano, Carlos, sí. No lo sé. Preguntales a tus amigos españoles si saben que son la madre patria de Argentina, por ejemplo. Lo voy a hacer y les aviso a través de Alejandra. Lo que estoy diciendo es que en realidad es un concepto ambiguo, madre patria, porque en realidad madre viene de mater y mater viene de tierra. Así que en realidad es como un invento nosotros, no sé, tal vez lo hicimos un invento más argentino, Alejandro. Bueno, es una forma de decir. O de la colonia. O de la colonia. Probablemente de la colonia. Por eso estaba pensando que tal vez ese significante con el tiempo vaya perdiendo esa pregnancia y otros ocupen ese lugar, ¿no? Bueno, o padre pueda, o padre, si son dos papás, pueda aludir a lo que en la representación sociocultural tenemos como madre. No hace falta decir mamá para sentir que uno tiene una mamá en un papá, por ejemplo. Bueno, ahora también se está utilizando el término maparentalidades. ¿Viste, claro, Clara? Que se está... sí, la maparentalidad. Mapadre. Ahora, alguien que juró en una provincia, juró por la matria y no por la patria, porque es feminista. Entonces juró por la matria, porque eso, bueno, porque le quiere correr al lugar de la pertenencia la marca patriarcal. Bueno, claro, tenemos que ver el devenir del lenguaje, ¿no es cierto? Y cómo, qué cariz va tomando esto, y esto lo vamos a ver recién, lo vamos a saber después que se instale, ¿no es cierto? No antes, no podemos predecirlo, qué nombre va a tener, cómo se va a llamar. Bueno, eso, gracias. Es interesante que poco a poco nuestra tierra es el lenguaje. No te sigo en esa, Alejandro. ¿Qué quisiste decir? Habitamos en un lenguaje y no en una tierra. Ok. ¿Qué te parece, Mirta? Estamos en hora. ¿Queremos seguir de alguna manera diciendo algo? ¿Un poco de lectura más de Sonia? ¿O qué opinas? Si Sonia quiere agregar algo, que agregue, y si no, va cerrando la mesa porque ya estamos en hora. Y los invito a la 1, que tenemos la última monografía, de 1 a 2:30. Están todos invitados, ¿sí? No sé, Sonia, si tenés algo que agregar. No. Bueno, Alejandra. Bueno, yo vuelvo a agradecer a todos los presentes, como hice en el inicio, es así como dice Liliana, Liliana Pérez, estoy rodeada de mucho amor y creo que eso también me ha inspirado en la monografía. Agradezco a todos y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu monografía, realmente muy buena, y Nos esperamos... desmuteamos para que haya ruido en el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Clara. Felicitaciones. Gracias, Vani, Jimé, todos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandra. Chau, Hasta gracias. luego. Chau. Chau.